tal? Mi nombre es Jonathan Rema. Agradezco la invitación de George Migliarini, quien nos invitó para mostrarles el proyecto que hemos desarrollado en el Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato, el cual consiste en un globo estratosférico, es un globo de gran altitud que contiene un sistema de comunicaciones en la banda de radioaficionados. Y bueno, a continuación les presentaré algunas diapositivas y trataré de responder las preguntas que nos hicieron llegar previas a la filmación de este video. Y también espero en un momento más hacerlo en vivo por Ecolink en los enlaces de radio que George nos está haciendo tan amable de enlazar. Bueno, pues comenzamos y gracias por estar presentes aquí en este pequeño corto donde les presentaré la información del proyecto. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a iniciar con la presentación de las diapositivas del proyecto. Primero que nada, el proyecto se llama SARSEM Icarus II, que sus siglas significan Sistema Aerostático de Repetición Subespacial Mexicano. Bueno, los autores son el ingeniero Eric Arzola Macías, radioaficionado con indicativo X-Ray Echo 1 Charlie Kilo Juliet, y en la otra parte también de diseño y armado del proyecto, su servidor, el ingeniero Jonathan Remba Uribe, también radioaficionado con indicativo X-Ray Echo 1 Bravo Romeo X-Ray. Y bueno, nosotros pertenecemos al Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato, quien diseñó el proyecto. Y bueno, ya hemos llevado a cabo, como lo pueden notar, este es el número 2. También tuvimos participación y donativos de muchos colegas, algunas instituciones también, que nos hicieron el favor de hacer algunos donativos, tanto en especie como en efectivo, lo cual mencionaré al final de esta presentación. También, obviamente, sin el invaluable apoyo de todos los colegas y miembros del Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato AC, no hubiera sido posible desarrollar este proyecto. También al final mencionaré cada uno de sus nombres y también podremos conocerlos en algunas de las imágenes que les presentaré a continuación. Bueno, ¿cuál es el objetivo del proyecto SARSEM Icarus II? Bueno, primero que nada es difundir y demostrar el desarrollo de plataformas subespaciales, le podemos llamar pseudosatélites, de bajo costo para las telecomunicaciones, el monitoreo, sondeo, experimentación y también para emergencias, entre otras funciones que puede tener estos dispositivos. Y bueno, también es importante mencionar que esto es del sector privado, no estamos desarrollándolo en conjunto con ninguna institución, es meramente el hobby de la radioafición lo que nos lleva a esto. Y bueno, puede ser una fuente de proyectos para trabajar en conjunto, inclusive con la recién creada Agencia Espacial Mexicana. Hemos tenido algunos acercamientos con la agencia y bueno, esperemos pronto poder tener alguna participación junto con la Agencia Espacial. Algunos de los antecedentes del proyecto SARSEM Icarus II, bueno, los radioaficionados en todo el mundo han tenido una participación de suma importancia en el desarrollo de tecnología utilizada en el área espacial, incluyendo otros mexicanos como Guillermo González Camarena, conocido inventor de la televisión a color, y el desarrollo de su sistema tricromático fue utilizado en la sonda Voyager 1 en 1979. Aquí es importante mencionar que bueno, este sistema tricromático que desarrolló el ingeniero González Camarena, quien por cierto también era radioaficionado, era un desarrollo que fue muy útil para la NASA debido a sus características de tamaño y de peso. Los sistemas en esa época, en 1979, los sistemas de televisión, aunque ya eran mucho más avanzados que el sistema de González Camarena, su proyección tricromática era de un tamaño adecuado para que una sonda como el Voyager 1 la llevara. Y bueno, aquí podemos ver la aplicación ya de un sistema experimental que bueno, fue utilizado por la NASA.
Bueno, algo que también me gustaría mencionar es que la mayoría de los astronautas también son radioaficionados activos y los experimentos y algunos de los estudios que ellos realizan en el espacio pues son de vital importancia para el desarrollo tecnológico en diversas áreas científicas e industriales. Desde hace 2 años, el CRAEC, que es el Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato, se ha abocado a la tarea de desarrollar y experimentar con tecnología aeroespacial enfocada a las telecomunicaciones. Estamos hablando de telemetría, telecontrol, radiocomunicación, etc. Obteniendo resultados exitosos y conocimiento para el desarrollo de tecnología económica que pueda ser aprovechada en la industria aeroespacial y para el desarrollo de nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué es el Sistema Aerostático de Repetición Subespacial Mexicano? Y bueno, ¿y por qué se llama SARSEM Icarus? Bueno, Icarus viene de la historia, que hacemos una analogía a la historia, al mito de Ícaro, que fue eh, un hombre que hizo unas alas de cera, subió hacia el sol derrite sus alas hechas de cera y bueno, cae al suelo. Esto obviamente pues es una analogía de lo que sucede con el sistema. Lo elevamos, el globo estalla en cierto momento y el sistema cae. Y bueno, algunos de los aspectos que cubre el proyecto, el primero de los objetivos es elevar un repetidor de radio, le podríamos llamar un pseudosatélite, aproximadamente a 30.000 metros de altura. 30.000 metros de altura estamos hablando que es más o menos unas 3 veces más de lo que vuela un avión comercial, alguna línea aérea comercial, es todavía 3 veces más alto de lo que normalmente vuela. Y bueno, al estar a 30.000 metros de altura podemos obtener una cobertura aproximada de 1.000 kilómetros, tener un diámetro total de cobertura de radio de 1.000 kilómetros. Esto equivale a 23 estados de la República Mexicana en su punto más alto. Bueno, la idea es realizar contactos vía radio y probar la comunicación bidireccional. Estamos hablando de un half duplex, es decir, no hay una comunicación bidireccional simultánea, sino es primero una persona habla, después la otra. Eso es lo que es half duplex. Bueno, el segundo aspecto era tomar fotografías cada 30 segundos durante el ascenso, en el punto más alto y el descenso, y obtener imágenes de la estratosfera. El tercer aspecto es transmitir a la estación terrena la telemetría, es decir, todos los datos que se podían tomar, toda la información que se podía tomar durante el vuelo, estarlo transmitiendo en tiempo real hacia la estación que teníamos en tierra, y alguna de esa información eran niveles de temperatura del equipo, nivel de temperatura externo, también el nivel de voltaje de las baterías. Teníamos que monitorear las baterías para verificar que no tuviéramos problemas con la energía. Obviamente teníamos que conocer su posición geográfica, esto lo hacíamos a través de GPS, que también con este mismo GPS obteníamos la altura y la velocidad. Bueno, esto era importante para poder ubicar el sistema y su posterior recuperación. El cuarto aspecto es la transmisión de video en tiempo real para monitorear áreas extendidas y bueno, también hacer algunas pruebas de cobertura. Teníamos una pequeña cámara que estaba montada sobre un servomotor que nos permitía manipularlo y poder estar observando el globo, estar observando el horizonte o también estar observando hacia la Tierra. Ahorita platicaremos más de esta grabación de video. También el quinto aspecto era la transmisión y recepción de telecomandos para la activación de algunas funciones, es decir, tener una especie de control remoto para poder hacer alguna petición manual de datos, el control del encendido del repetidor, del encendido y apagado de algunos de los sistemas, también la activación del sistema de alerta. Esto nos permitía poder activar de manera remota un sistema
audiovisual para, bueno, poder ubicar al globo en caso de que cayera en alguna zona más inaccesible o que fuera a ser recuperado durante la noche. Esto fue utilizado en el primer proyecto. El segundo proyecto, como fue recuperado en el día, bueno, pues no fue necesario utilizarlo. Sin embargo, ya probamos su utilidad. Otra parte que también se controlaba de manera remota eran los servomotores. En este caso era el servomotor de la cámara de video. Y bueno, la activación y desactivación de algunas funciones. Un sexto aspecto, tenemos la operación de un mecanismo de liberación automático, es decir, en un sistema que nos permita liberar el equipo de la cuerda que amarra al globo. Nosotros en el primer proyecto no colocamos este dispositivo y tuvimos un pequeño percance al momento de que estalla el globo. La cuerda que amarra el globo con el paracaídas y a su vez el paracaídas con el equipo se enreda y bueno, no permite la apertura total del paracaídas. Afortunadamente no fue un percance mayor, se logró recuperar el equipo intacto. Sin embargo, consideramos que era muy importante poder liberar los pedazos, los restantes del globo, del sistema del paracaídas, para evitar que se enredara. Y bueno, diseñamos este pequeño mecanismo que es un mecanismo muy sencillo, es totalmente mecánico y inmediatamente cuando el globo estalla, este mecanismo libera la cuerda que amarra el globo con el paracaídas y bueno, permite la caída libre de todo el sistema sin que tengamos algún problema con la cuerda enredada. Y bueno, el séptimo aspecto que teníamos era la recuperación del equipo para su posterior reutilización. Era importante recuperar todo el equipo ya que bueno, fue un gasto, si no fue muy elevado, pero bueno, son equipos que se tardan en diseñar, que se realizan muchas pruebas, es mucho trabajo el que se les pone y bueno, al tener ya un equipamiento, unos dispositivos armados y probados, bueno, pues lo importante es recuperarlos para poder reutilizarlos. Bueno, ¿cuál es la utilidad práctica de tener un sistema de estos? Bueno, el primero, es obtener datos reales de rangos de cobertura en las bandas de alta frecuencia. Es decir, como estábamos transmitiendo y recibiendo con la banda de VHF y UHF, que estamos hablando que está en más o menos 144 MHz y en 440 MHz, pues nos servía para hacer pruebas de qué tanta cobertura podemos tener a cierta altura. Y lo que podemos observar en algunos de los resultados es muy interesante, ya que la cobertura que obtenemos en la frecuencia de 144 MHz es mucho mayor que la de 440. Esto es conocido, pero sin embargo las pruebas bueno, nos hacen obtener datos mucho más consistentes. Bueno, el segundo punto, lo de la utilidad práctica, era demostrar el control remoto de algunas de las funciones, que bueno, esto es importante para cuando se tiene un sistema satelital, que podamos tener algún control sobre el satélite para eso, al apagado de funciones, encendido de funciones, y bueno, poder resolver algún problema sin necesidad de poder tener que subir hasta recuperar el satélite y repararlo, ¿no? Otro de los puntos para la utilidad práctica es poder utilizar componentes electrónicos comerciales en operación en ambientes extremos. Es decir, no utilizar componentes especiales o con tratamientos determinados industriales para cuando se enfrentan en ambientes extremos. Eso lo que nos ayuda es a abaratar el desarrollo de estos sistemas satelitales, que es el objetivo final. Si nosotros tenemos componentes que se encuentran fácilmente, que son comerciales, bueno, pues eso significa costos más bajos, en vez de estar utilizando componentes especiales que resistan condiciones muy determinadas, y bueno, obviamente ese tipo de componentes son mucho más costosos.
El cuarto punto de la utilidad práctica es el desarrollo de un sistema de telecomunicaciones en caso de emergencia de gran cobertura. Este tipo de sistemas nosotros lo podemos tener en el aire en un par de horas. La preparación realmente es muy rápida una vez que ya está fabricado el sistema, teniendo baterías cargadas, que también son baterías que se cargan probablemente en menos de una hora. Teniendo estas baterías cargadas, inflamos el globo, se lanza en un par de horas y vamos a tener un sistema que va a estar volando alrededor de 2 horas y media o probablemente más, dependiendo del globo que se le coloque. Inclusive si se le llega a colocar un globo más grande, podemos tener varias horas, probablemente hasta 4 o 5 horas de cobertura, y nos permite, en caso de desastre, en caso de tener algún desastre natural, poder tener una cobertura muy amplia. Imagínense más de 1000 kilómetros de cobertura de radio. Creo que es muy importante para todas las agencias gubernamentales, sobre todo las que se encargan de la seguridad pública, las que se encargan del rescate y salvamiento. Pues tener un sistema en el aire que pueda permitirnos una comunicación de larga distancia, pues es esencial para el desarrollo de las actividades de estas entidades gubernamentales o salvamento. El quinto aspecto es desarrollar una tecnología de bajo costo comparado con los sistemas aeroespaciales actuales, demostrando que es posible hacerlo al simplificar los sistemas. Nosotros realmente desarrollar un sistema de estos no es muy caro, tampoco es gratis, pero bueno, considerando los costos de los satélites o algún otro tipo de elemento aeroespacial, definitivamente los costos no se comparan, ¿no? Bueno, ¿qué elementos componen al SARSEM Icarus II? Pues son bastantes módulos. Es importante también considerar que muchos de estos módulos tienen que ser redundantes, es decir, debe haber dos sistemas, uno que reemplace al otro en caso de que uno de los sistemas falle. Y bueno, empecemos por la microcomputadora de control, es decir, tenemos un microcontrolador que es quien hace todas las funciones de coordinación de todos los sistemas. También es quien recibe la información, la procesa y reconoce los comandos que se le han enviado para poder realizar las operaciones que se le están solicitando. Aquí es donde se programa toda la función del equipo. Ahora, estos sistemas por lo general deben ser redundantes. Por lo general, la computadora de control se divide en varios microcontroladores que realizan ciertas funciones y un microcontrolador que las puede coordinar. Ahora, si en caso de que uno de los componentes de los microcontroladores falle, algún otro puede reemplazarlo y seguir operando el sistema sin problema. Tenemos dos módulos de radio, un radio transceptor de VHF, que es el que trabaja en 144 MHz, y otro módulo transceptor en UHF, que trabaja en 440 MHz. Estos módulos de radio, son los que nos permitían trabajar en la parte de comunicación, tanto la telemetría, el control y también las transmisiones de voz del repetidor de voz que tenía a bordo. El transceptor de VHF nos servía para transmitir balizas en un sistema llamado APRS, que es un sistema que se utilizan mucho los radioaficionados para mandar datos digitales, pero también nos servía como la salida de nuestro repetidor de voz, es decir, manejábamos dos canales en ese mismo radio, no simultáneos, pero sí se manejaba cada minuto o cada 30 segundos, depende cómo lo programáramos, una baliza de telemetría y en su función estándar era un transmisor de voz. El módulo transceptor de UHF también tenía esas dos funciones, dos canales, un canal donde el sistema secundario de telemetría transmitía datos a petición y él también servía como la entrada de audio, es decir, la entrada del repetidor que tiene a bordo el sistema. Seguimos con el transmisor de video. Este es un sistema que nos permitía estar viendo en tiempo real
con la cámara que tenía a bordo, bueno, pues toda la vista que tenía el sistema, pues vimos unas vistas bastante impresionantes al despegue y algunas de las vistas también ya sobre las nubes. Desgraciadamente nos faltó potencia en el sistema, por lo cual no pudimos obtener un video completo de este descenso y ascenso del sistema. En posteriores proyectos, si así nos favorecen los donativos y el apoyo que hemos recibido, colocaremos una pequeña grabadora de video y bueno, también trataremos de transmitir con mayor potencia para que lo podamos ver en tierra y en vivo. Bueno, también como les mencionaba, tenemos un módem para envío de telemetría. Este módem trabaja en un sistema que los radioaficionados utilizan, que se llama APRS, que es Automatic Packet Reporting System, es decir, sistema de reporteo automático de paquetes. Y bueno, trabaja sobre el protocolo AX25. Y bueno, también teníamos otro módem, que era un módem redundante para el envío de telemetría y recepción y transmisión de telecomandos, es decir, en APRS únicamente enviaba datos, no recibía, pero el otro módem sí recibía los comandos, pero también nos podía enviar la telemetría. Este también trabajaba en un protocolo propietario diseñado por Eric Arzola, basado también en AX25. Teníamos dos sistemas de GPS. Ustedes se preguntarán por qué dos sistemas de GPS. Bueno, la realidad de las cosas es porque queríamos redundancia, es decir, si perdíamos uno de los GPS, si llegaba a fallar, necesitábamos tener otro equipo que estuviera disponible y difícilmente fallarían los dos al mismo tiempo. Ahora nos damos cuenta que es muy probable que no sea necesario tener dos sistemas de GPS, lo cual podemos aligerar bastante el sistema y consumir menos energía. Por otra parte, hay que tener mucho cuidado con los sistemas de GPS, ya que muchos pequeños GPS actuales, que son los pequeños circuitos integrados, no tienen la capacidad de medir alturas mayores a los 8000 metros, a los 6000 metros o inclusive a los 5000 metros. Entonces hay que revisar muy bien las características del GPS a utilizar para que bueno, tenga límites de altura mucho mayores a los 30.000 metros, 40.000 metros. En este caso el que utilizamos es un GPS de la marca Trimble, que nos permite tener alturas mucho mayores a los 50-60.000 metros. Lo hemos utilizado hasta los 30.000 metros, pero bueno, es importante que tenga mayor capacidad. Algunos de los otros componentes que tenían eran algunos sensores de voltaje, que esto era básicamente divisores de voltaje que se conectaban a unos convertidores analógico-digital, y bueno, también unos sensores de temperatura, que eran unos pequeños termistores que también se conectaban a un convertidor analógico a digital. También contenía una cámara fotográfica que estaba controlada con un pequeño microcontrolador que nos daba un timer de tomar fotos cada 30 segundos, y bueno, obtuvimos unas impresionantes imágenes de la estratosfera que también les mostraré más adelante en esta presentación. Obviamente teníamos un banco de baterías. El banco de baterías lo dividimos debido a que no queríamos tener un solo banco para todo el sistema. En caso de que fallara, tendríamos una falla general. Por lo tanto, dividimos el banco de baterías para poder tener energía en los diferentes módulos sin ningún problema. Teníamos una batería en el sistema de video, una batería para el puro sistema de la microcomputadora, lo que era el microcontrolador, otra batería para el sistema de radios, y bueno, esto nos ayudó mucho en aprovechar muy bien los recursos de energía para todo el sistema. Cabe destacar que las baterías eran de litio polímero, son unas baterías bastante recientes, ahorita muy utilizadas en los equipos de radiocontrol, en los aviones, en los carros de radiocontrol, que nos permite tener una descarga de corriente bastante importante, un empaque muy ligero, muy pequeño, y bueno, tienen muy alta capacidad.
También contamos con una cámara de video, como ya anteriormente les mencionaba, que tenía interconectado un servomotor para el control de movimiento, y bueno, esto lo controlábamos desde tierra, además de tener un sistema audiovisual para la recuperación, es decir, teníamos unos LEDs blancos alrededor del equipo con una pequeña bocina que nos permitía activarla en el momento que nosotros lo deseáramos, y esto pues, es básicamente en caso de que no encontráramos el equipo en la zona que estaba donde se tenía el último reporte, o que hubiera caído en una zona ya en la noche. Y bueno, este sistema audiovisual nos permite ubicarlo, ya que hace las veces de estrobos que nos permiten ubicarlo visualmente, además de que es un sonido de aproximadamente 100 decibeles, que bueno, es bastante fuerte, que nos permitirá ubicarlo de una manera sencilla. También tenía un paracaídas que bueno, nos iba a permitir un descenso seguro hacia tierra, un sistema mecánico que nos permitiría la liberación del globo, como ya antes lo había mencionado. Obviamente también consideramos un globo de látex del tipo meteorológico. Este tipo de globos es un globo que es bastante grande, más o menos mide 1 metro de diámetro cuando está desinflado, y cuando lo comenzamos a inflar, más o menos para cargar 2,5 kilos, que es lo que pesaba el sistema, se tenía que inflar más o menos unos 2 metros de diámetro, con gas helio, y que nos permitiera la elevación. Hay que tomar en cuenta que este globo continúa inflándose por la baja presión que se va encontrando durante el ascenso. Entre más arriba vayamos en la atmósfera, menos presión hay, por lo tanto el globo tiende a inflarse, y el globo se llega a inflar hasta aproximadamente 8 metros de diámetro, donde más o menos llega a su ruptura a los 9 metros, y ahí es cuando desciende. Esto está calculado precisamente para que llegue a los 30.000 metros de altura y estalle, considerando el peso de los 2 kilos. También teníamos un contenedor aislante, que es donde teníamos todo el equipo almacenado, todo lo que era el GPS, los radios, la computadora de vuelo, las cámaras. Y bueno, en este contenedor aislante básicamente estaba fabricado de unicel, una hielera, así de sencillo, y estaba recubierto de un material que se llama Space Blanket, que actualmente es muy utilizado para cubrir a las personas en caso de hipotermia. Este es como un papel aluminio plastificado, muy utilizado pues, actualmente en satélites. Lo podrán ver como un material dorado, con el que forran muchos de los satélites. Esta es una protección térmica. Y bueno, fue el mismo sistema aislante que utilizamos para el contenedor de este proyecto. Y bueno, también se consiguió esto en el Space Center allá en Miami. Es muy barato, una hoja cuesta $5 y lo pueden comprar en línea. Por otro lado, bueno, también muy importante es el sistema de antenas. El sistema de antenas es un punto muy importante a considerar, debido a que son los elementos que van a permitir que la radiofrecuencia sea radiada hacia todas partes, ¿no? En este caso llevábamos 2 antenas, una antena de transmisión de video en 900 MHz y otra una antena que está destinada para los equipos portátiles como walkie-talkies, pero bueno, nosotros la utilizamos para el transmisor el repetidor que llevaba a bordo, así como la transmisión y recepción de telemetría. Era una antena dual bander, es decir, nos permitía trabajar las 2 frecuencias simultáneas. Y bueno, también le pusimos un pequeño duplexor. Un duplexor lo que nos permite es poder estar transmitiendo en una frecuencia, recibiendo en la otra, sin que tengamos interferencias o sin que la radiofrecuencia se vaya a meter al otro radio. Tomemos en cuenta que eran 2 radios conectados a una sola antena, por lo tanto era necesario colocar ese dispositivo, un duplexor y una antena de 2 bandas o dual bander. Bueno, aquí podemos observar algunas de las fotos. En el cuadrante superior izquierdo podrán ver lo que es el contenedor.
Como pueden ver, es una cubierta dorada, ese es el material aislante. Aquí podemos ver la cámara de video, que es una pequeña cámara a colores, muy sencilla, muy parecida a una webcam. No es una webcam, es el módulo de video. Esta antena que ven aquí es la antena a la que está acostada, es la antena de video de transmisión de 900 MHz. Y aquí arriba lo que pueden ver es un fragmento de la antena dual bander que servía para el repetidor de radio y es también la que enviaba y recibía comandos y telemetría. En la imagen siguiente, que está al costado, lo que pueden ver es el otro lado del sistema. También pueden ver los componentes, ven unos pequeños puntos blancos. Esos puntos son los estrobos, son LEDs de alta intensidad que, bueno, a manera de estrobo flashean en caso de que lo requeramos. También en esta parte de enfrente pueden ver una pequeña cubierta. Esa cubierta es el parasol de la cámara fotográfica que nos sirvió para tomar esas impresionantes imágenes que más adelante veremos. Y estaba aislado este sistema para evitar que por aquí entrara la temperatura, que no tuviéramos una entrada de aires muy fríos. Esto debido a que a las alturas a las que se llega, normalmente la atmósfera llega a los menos 60 grados centígrados, es decir, 60 grados bajo cero. Entonces ya se imaginarán qué clase de estragos puede causarle a algún equipo electrónico esa baja temperatura. En la imagen del cuadrante inferior izquierda pueden ver lo que es la tarjeta de control, es decir, esta es la computadora del sistema, la computadora de vuelo. Al centro es donde se coloca, es el socket para el microcontrolador. Alrededor también podemos ver otros pequeños controles, algunos convertidores analógicos digitales y bueno, los conectores para todos los sistemas exteriores, los conectores al radio. Aquí podemos ver los conectores que van a todos los sistemas. Y aquí podemos ver los dos GPS, esos son dos GPS de la marca Trimble, uno conectado al microcontrolador principal, otro conectado al microcontrolador secundario, que nos permitía tener redundancia en los datos de posición. Aquí en la imagen del cuadrante inferior derecho podemos ver ya el sistema un poco más armado, una de las baterías, que este es para el sistema de video. Abajo de la tarjeta es donde se ubican los dos radios que se utilizaron. Son dos radios portátiles, tal cual son dos walkie-talkies interconectados en sus señales de control para que puedan ser operados. De aquí nos conectamos a lo que es esta pequeña caja envuelta, que fue una protección que se le puso. Esto es un Tiny Track. El Tiny Track es un sistema, es un módem que nos permite transmitir la telemetría a tierra a través de los sistemas de APRS que los radioaficionados utilizan. Bueno, aquí podemos ver una foto mucho más grande de lo que es el sistema. Como ven, es una caja de unicel. Es algo muy ligero, pero sumamente útil en la cuestión térmica. Después de muchos preparativos, después de pruebas y tener el sistema funcionando en tierra, el 20 de noviembre de 2010 en la ciudad de León, Guanajuato, se instaló una carpa donde teníamos todos los equipos de control. Y bueno, ¿qué teníamos ahí? Teníamos radios de VHF, de UHF, que era la estación con la que íbamos a hacer contactos. Teníamos varias computadoras que nos iban a servir para estar monitoreando la posición del sistema. También teníamos algunas computadoras conectadas a las redes sociales para estar dando información oportuna a todos nuestros seguidores. Y bueno, también estaba una pantalla donde teníamos el receptor de video de 900 MHz y la antena direccional. Aquí lo que pueden ver en la imagen es bueno, el proceso del inflado del globo. Como pueden ver es algo delicado, pusimos una lona para evitar que hubiera un contacto directo del látex con el pasto y que bueno, se dañara o se pudiera perforar. Lo estábamos manipulando con guantes también de látex para evitar que la grasa de nuestras manos pudiera afectar este látex. Y bueno, se está inflando con el tanque de helio que pueden ver en la parte del fondo de la imagen. Aquí pueden ver ya el inflado del globo más avanzado y también ahí cómo se hicieron los amarres a la caja
al sistema contenedor. De ahí se amarró a lo que es bueno, ahí lo ven amarrado al globo, pero realmente esas fueron nada más pruebas de peso para ver si ya estaba inflado con el suficiente gas para elevarlo. Realmente como se amarra es de las cuerdas de la caja hacia el paracaídas, y del paracaídas tiene una pequeña agarradera en el copete del paracaídas hacia el globo. En ese punto se coloca el separador mecánico del globo. Aquí lo pueden ver cómo está armado, y de hecho lo pueden ver unos segundos inmediatos al despegue. Pueden observar cómo está colocado el globo. Luego viene una cuerda, hay una parte, en la parte de unión del paracaídas con la cuerda, ahí es donde se encuentra el pequeño dispositivo liberador, que es algo mecánicamente muy simple. Después viene la cuerda del paracaídas, que se une a la cuerda que forma la canastilla que soporta el sistema. Y bueno, aquí lo pueden ver en vuelo. En estas imágenes pueden ver a los demás miembros del Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato ya en operación de la estación control una vez que fue lanzado. En la imagen de la izquierda está Juan Arturo Castro, que es el que se estaba encargando del seguimiento del sistema a través de los sistemas de APRS. Estos sistemas de APRS están conectados directamente a Internet, y bueno, toda esta información es publicada en algunas páginas y se puede dar seguimiento muy puntual de la posición del globo. En la misma imagen pueden ver a Sergio Luna, que está haciendo los reportes en la banda de HF para todas las personas que nos estaban siguiendo, y bueno, dar una cobertura oportuna de los aconteceres de la posición del globo. En la imagen de la derecha, bueno, pueden ver ahí al fondo pueden ver una pantalla. También se alcanza a percibir la antena direccional que se utilizaba para recibir el video, y tenemos varias computadoras. La computadora portátil que está a la derecha de la imagen, ese es el sistema secundario para la telemetría y control. Desde ahí se mandaban algunos de los comandos para poder encender, apagar el repetidor, que por cierto se manejaban a través de TMF, es decir, tonos de teléfono. Estos tonitos que escuchamos cuando marcamos el teléfono son los que se utilizaron para poder activar y desactivar algunas funciones. Se le ponía alguna función numérica, es decir, se marcaba el 3, 4 y el 5 y significaba una función, el 6, 5, 4 significaba otra función, es decir, se manejaban los códigos que nosotros quisiéramos manejar. Y bueno, esa es una visión de más o menos lo que teníamos en la estación de control. Aparte de tener baterías y tener varios radios para poder estarnos comunicando a través del repetidor que tiene el globo. Bueno, estas son algunas de las imágenes ya en la recuperación. Como pueden ver, por ahí se estaba utilizando una antena direccional que nos servía para ubicar de manera mucho más precisa dónde había caído el globo. Esto era no necesariamente requerido, sin embargo, ayuda mucho para ubicarlo, ya que cuando nosotros recibimos la última coordenada, cuando el globo estaba cayendo, todavía le faltaban aproximadamente unos 600 metros de altura para caer. Entonces el último reporte que se obtuvo pues no era exactamente el de tierra. Por lo tanto, con la antena direccional podíamos escuchar la telemetría. El radio que tenía en su mano Eric, ese radio permite obtener las coordenadas y darnos una posición geográfica. Por lo tanto, al recibir esa telemetría, él podía saber a cuántos metros se encontraba del objeto y en qué dirección estaba. Aquí pueden ver las fotos del sitio donde cayó. Como ven, es un sembradío en el campo. Afortunadamente el equipo no recibió daños mayores, una pequeña abolladura en la parte de abajo, y logró desprenderse en el impacto la cámara fotográfica de la posición donde estaba en la parte de adentro, por lo cual se desconectó, pero bueno, no hubo ningún problema. Ya no tomó fotos una vez que había caído, pero sí se pudieron rescatar todas las imágenes desde que ascendía y llegaba a su punto más alto y descendía. Aquí pueden ver al equipo de rescate
que bueno, hizo una labor muy rápida, lo recuperó en muy poco tiempo, a diferencia del año pasado, que se recuperó mucho más noche. Bueno, en esta imagen pueden ver la cobertura que el globo, más bien que el sistema de radio obtuvo. Esto lo hicimos en base a los reportes de las personas que accedían a través del repetidor, es decir, el comunicado más lejano a la persona que lo más lejos pudimos escuchar se encontraba en la ciudad de Durango. Sin embargo, tenemos reportes de personas que estaban mucho más lejos que lograron escucharlo. Por lo tanto, bueno, esta cobertura es la que fue confirmada, 888 kilómetros, y una posibilidad de más o menos unos 1000 kilómetros de distancia en los puntos más lejanos donde tenemos algunas confirmaciones donde se escuchó. Pero bueno, efectiva, esta es la comunicación que se puede establecer, que bueno, es una cobertura bastante amplia, la podemos comparar con la huella que un satélite puede tener, un satélite de baja órbita puede obtener. Aquí lo que podemos ver es la trayectoria del globo. Nosotros lanzamos desde la ciudad de León, Guanajuato. Podemos ver cómo los vientos lo llevaron hacia la sierra y bueno, pues el punto donde cayó, que fue muy cercano a ese último reporte. Todo esto se podía ver en vivo a través de una página, ahí pueden ver la página, es aprs.fi, y teníamos un código que era el indicativo, es XE1CRG-11, que bueno, ahí podíamos buscarlo en la página y nos iba a dar esa imagen. El globo no recorrió mucha distancia, realmente fue aproximadamente 30 kilómetros lo que recorrió. Afortunadamente los vientos en la zona son muy leves, por lo cual no permiten que se alejen mucho. Eso hay que tener mucho cuidado cuando se diseñan estos sistemas, estar en zonas de poco viento. Aquí podemos ver un diagrama tridimensional de la elevación durante la trayectoria. Podemos ver cómo se elevó rápidamente sobre la ciudad de León, fue ganando altura hasta llegar a su punto máximo, donde estalla, y podemos ver una caída bastante abrupta hasta llegar a una zona donde los vientos son más densos y su velocidad comienza a descender. Bueno, esta es una foto tomada a la mayor altura alcanzada, que fue de 28.743 metros. Fue un poco más bajo que nuestro primer proyecto, estamos hablando de aproximadamente 500 metros más abajo. Obviamente este proyecto llevaba más peso que el primero, se lo atribuimos a eso, pero bueno, superamos la troposfera, llegamos a la estratosfera, y lo que podemos obtener en esta imagen es una impresionante vista de lo que es la delgada línea azul de la troposfera y el espacio exterior. Recuerden que era de día completamente, pero a esa altura el cielo ya se alcanza a ver completamente negro. Bueno, logramos contactar a través del repetidor que tenía a bordo a 103 personas, a 103 radioaficionados en 13 estados de la República Mexicana. Como antes ya les había mencionado, se logró el comunicado más lejano con la ciudad de Durango, y aquí tenemos algunas ligas donde pueden ver algunos videoclips donde se puede ver la secuencia completa de fotos conforme iba subiendo y cayendo el globo. También hay una entrevista de noticieros de Televisa que se habla del proyecto, y también pueden ver el video que se logró tomar, los pequeños fragmentos que logramos tomar de cuando despegó el globo, y bueno, algunas imágenes que logramos, algún video que logramos captar ya cuando había superado la capa de nubes, que son videos bastante interesantes y se los recomiendo mucho. Bueno, esta es una composición
de 3 fotografías que esas fueron tomadas por nuestro primer proyecto, el SAR-SEM Icarus 1. Lo que pueden observar aquí es claramente la curvatura de la Tierra. Se puede observar al fondo, en la imagen de la derecha, lo que es un cuerpo de agua que se llama el lago de Chapala, que está muy cercano a la ciudad de Guadalajara. También se ve una pequeña prominencia al fondo, eso es el volcán de Colima, y la costa de México hacia Colima. Se puede observar muy claramente en esta imagen esa diferencia entre la atmósfera y la troposfera, perdón, la troposfera y la estratosfera. Es una línea muy clara donde, bueno, ya los gases se limitan, los gases de la atmósfera están limitados. Bueno, algunas conclusiones. El desarrollo de tecnología aeroespacial no necesariamente entra en el rango de costos inaccesibles. La consideración de nuevos esquemas y salir del ordinario, lo que muchos dicen como think out of the box, puede llevar a la generación de nuevas formas e ideas aplicables. También el regresar a ideas básicas, aplicada de nuevas formas, nos dirige en el camino de la innovación. ¿Y a qué me refiero con esto? Que estamos haciendo experimentos espaciales utilizando simples globos. Esto yo sé que no es nuevo, simplemente es regresar a esas ideas básicas. Bueno, tienen algunos datos de contacto, por si tienen algunas preguntas. Seguramente después de que vean este video estaremos disponibles en vivo para que nos vean para que nos escuchen por Ecolink a través de los enlaces de radio y bueno, podamos contestar algunas de sus dudas o preguntas que puedan tener. A continuación voy a responderles unas cuantas preguntas que nos hicieron llegar antes de empezar con las preguntas y respuestas en vivo. La primera pregunta es, bueno, la primera pregunta que nos mandaron primeramente fue si usamos hidrógeno o helio. Bueno, se pueden utilizar cualquiera de los dos gases. El hidrógeno es un poco más ligero que el helio, lo cual permite una elevación más sencilla, más rápida. Sin embargo, es muy peligroso de manejar, ya que si se combina con el oxígeno puede encenderse. Así que recomendamos que se utilice helio. Es un gas inerte, no tiene ninguna reacción y es mucho más seguro, además de que es más fácil de conseguir el helio. Preguntan, ¿qué modo digital estamos utilizando para telemetría y para las comunicaciones? Para la telemetría básicamente es APRS, que está sobre el protocolo AX25, es lo que se conoce como el packet, obviamente en la modalidad de APRS. Y en las comunicaciones, lo que es el control, también se utilizó una base de AX25. Ese es un protocolo que desarrolló Eric, no es un protocolo muy fuera de lo común, es básicamente AX25. El GPS funciona, esta es la tercera pregunta, ¿el GPS funciona en cualquier coordenada y altura? Sí, este GPS sí funciona para cualquier coordenada, la altura tiene un límite, pero estamos hablando que es alrededor de los 80, 90 mil metros, o sea que no tenemos ningún problema. Hay GPS, como anteriormente les mencionaba, que no funcionan a esas alturas, son los conocidos como SIRFs o SIRFs. No son, tienen un límite como de 6.000 metros, entonces cuando supera los 6.000 metros ya dejamos de tener la operación de la altura, seguimos teniendo la coordenada, sin embargo la altura se ve limitada, no nos las va a estar reportando. Por eso es importante que el GPS que quieran utilizar tenga las características de gran altura. ¿Hay una forma de estabilizar la altura en un globo? Sí la hay formas de utilizar lastre, pero básicamente si queremos estabilizar un poco más la altura de un globo, hay que cambiar de tipo de globo.
El globo que utilizamos es un globo estándar meteorológico, pero hay unos globos que se llaman de cero presión. Estos globos de cero presión son como una especie de bolsas muy grandes, son unos globos muy grandes, muy complicados de manipular, que lo que tienen es una abertura en la parte de abajo que no se amarra, es decir, queda completamente abierto. Estos globos se llenan de gas helio hasta a una cierta altura. Como el gas es más ligero que el aire, siempre va a tender a estar en la parte alta del globo. Y aunque nuestro globo esté abierto en la parte de abajo, eso va a estar lleno de aire. Por lo tanto, cuando el globo vaya subiendo y la presión vaya disminuyendo, ese gas se va a tender a expandir hasta llegar a un punto en el que se va a empezar a salir por la parte de abajo. Eso nos va a dar un límite de altura y nos va a permitir la boyancia, es decir, que esté boyante durante cierto periodo de tiempo. Eso es otro tema, ¿no? Pero se pueden utilizar esos dos métodos, lastre o globos de cero presión. En nuestro caso nosotros no estabilizamos la altura, sube hasta que estalla y cae. Otra de las preguntas, la quinta pregunta, si el globo se aleja mucho de la estación base, ¿cómo debo hacer para recibir la telemetría? Bueno, nosotros estamos utilizando los sistemas de APRS. En los sistemas de APRS, si algunos lo conocen y los que no lo conozcan, bueno, son como repetidores de radio, es decir, repiten una señal digital, una transmisión de datos. Se repite a través de estos cerros donde están ubicados, por lo tanto tenemos una cobertura bastante amplia. Ahora, hay que recordar que no importa que se aleje tanto el globo, debido a la altura a la que se encuentra, nosotros podemos recibir la telemetría de manera directa hasta ciertas alturas. En el caso de que cuando ya vaya cayendo, ahí es donde se pueden empezar a tener problemas. Por eso es importante que lo amarremos a los sistemas de APRS, ya que son sistemas que están muy distribuidos. Ahí por lo general cada 100 kilómetros un sistema, obviamente no en todos lados están estos sistemas, pero si vamos a hacer un lanzamiento de este tipo de globos, de preferencia hay que hacerlo donde haya sistemas de APRS para que podamos no perder esa coordenada aunque el globo ya esté cayendo. Y bueno, la última pregunta que nos hicieron por medio de correo electrónico, nos dicen qué tipo de globo es el más adecuado para levantar la carga de comunicaciones de radioaficionados. Depende cuánta carga vayamos a subir y depende de muchos factores, pero digamos si es una carga pequeña, lo recomendable es un globo de látex tipo meteorológico. Por ejemplo, si vamos a levantar hasta 2 kilogramos, el globo de 1500 gramos, así se llama, globo de 1500 gramos, es suficiente para hacerlo. Hay globos más pequeños, hay globos de 600 gramos, hay de 800 gramos, de 1200 gramos, y también hay más grandes, hay globos de hasta 2000 gramos, de 2500 gramos. Esto realmente se puede pedir a la fábrica. La marca que hemos manejado es Keymont, son globos muy buenos. Nada más que sí hay que tener cuidado porque tardan muchísimo en enviarlos. Si uno los pide pueden tardar meses inclusive para hacer uno, entonces hay que considerar esto si piensan hacer algún lanzamiento, pedirlo por lo menos con unos 6 meses de anticipación, para que no se vean afectados con su lanzamiento. Y bueno, son las preguntas que nos mandaron oportunamente y que alcanzaron a estar en esta presentación. Seguramente ahorita en vivo los recibiremos para más preguntas que puedan tener acerca del proyecto. Pues yo me despido de ustedes agradeciéndoles su atención. Mi nombre es Jonathan Remba, soy el presidente del Club de Radio Amateur del Estado de Guanajuato y responsable directo del proyecto. A continuación voy a presentarles una lista de los nombres de las personas que nos hicieron donativos y también los que participaron directamente sobre el proyecto. Muchas gracias a todos, gracias por su atención y hasta pronto.